8, viviendo en el Espíritu. Así creo que ahí trae el título de la Biblia. Viviendo en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Ya hemos hablado respecto al tema de salvación. Vivir en el Espíritu es vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que han nacido de nuevo, los cristianos nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Eso solamente pueden vivir en el Espíritu. Y pueden ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu está dentro de la persona. Una persona que no es nacida de nuevo, que no es cristiano, no puede vivir en el Espíritu, porque no tiene el Espíritu Santo. Esa persona vive en ¿qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la carne. ¿Qué significa carne? Para que podamos entender. Vive conforme a la carne. La carne es, la palabra carne en la Biblia tiene diferentes significados. En la Biblia a veces aparece carne como un pedazo de carne para comer, es decir, alimento. También aparece en la Biblia la palabra carne como los deseos del ser humano, de la persona, eso es carne. También, ¿sí? Conforme a la carne. También carne significa pecado en la Biblia. Entonces, significa carne, pedazo de carne, comida, significa los deseos del ser humano y significa pecado. Las tres cosas. Pero cuando hablamos de Romanos 8 está hablando de los deseos que hay en el ser humano que no tiene a Cristo, de lo que el cuerpo pide. ¿Qué piden los ojos en el ser humano? ¿Qué piden los ojos en el ser humano? No, los ojos, ¿qué es lo que piden? Ver qué cosa. Deleites, lo que les satisface los ojos al ser humano en general. La carne me dice, duérmete y no te levantes. No, por eso yo tengo que orar, duérmete, dice la carne. Si yo le hago caso, estoy viviendo conforme a la carne. Pero si el Espíritu me dice, levántate porque tienes que orar, y yo hago lo que el Espíritu me dice, estoy viviendo conforme al Espíritu. Esa es la diferencia, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Si el Espíritu me dice, hoy es un día de reunión, la carne me dice, no vayas, va a haber otra cosa más importante que puedes hacer. Yo tengo que decidir si obedecer la carne, obedecer al Espíritu. Ahora, un cristiano nacido de nuevo no vive no vive en la carne, vive en el Espíritu. Y un no cristiano vive en la carne y no puede vivir en el Espíritu. Para que vayamos entendiendo cómo es el asunto de la conversión. Ningún cristiano puede vivir en la carne. Y ningún no cristiano puede vivir en el Espíritu. Solamente los cristianos nacidos de nuevo, porque el Espíritu tiene que estar dentro de la persona para que pueda vivir en el Espíritu. Ahora, puede que seas cristiano, pero que no podamos vivir en el Espíritu porque no alimentamos el Espíritu. Un poco, no estoy diciendo que se puede vivir en el pecado, pero que de repente nuestro espíritu no está puesto como para vivir en el Espíritu, de manera que todavía luchamos. Y luego ahí tenemos que identificar, si somos cristianos, si estoy en el Espíritu. Sí me doy cuenta que me cuesta trabajo, que esa es una cosa, y otra cosa es ando en la carne, y al andar en la carne, lo único que yo debo entender es que yo no soy cristiano. Tenemos que hacer la diferencia ahí. Dice pues, ahora pues,
Ninguna condenación, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa, para los que están en Cristo, significa para los que son cristianos, para los que son nacidos de nuevo, para los que son hijos de Dios. Ninguna condenación hay, es decir, nadie te puede acusar. El diablo no te puede acusar si estás en Cristo. Si ya eres cristiano y si eres hijo de Dios, ya no hay nadie que te acuse, ya no hay nadie que te señale. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es más, ya no estás en condenación. Ya no estamos en condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Pero para quienes explica la Biblia, los que no andan conforme a la paz. No hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. ¿Para quiénes sí hay condenación? Para los que andan conforme a la carne. Para eso sí hay condenación, para los que andan conforme a la carne. Para los que andan conforme al Espíritu, lo que significa es los que viven conforme a lo que el Espíritu les manda y les guía. No hay ninguna condenación. Para los que no hacen lo que el Espíritu les dice o les está hablando, sí hay condenación. Pero eso tiene que ver con conversión, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué opera en un ser humano? Operan dos leyes, o hay dos leyes que pueden operar. La ley del Espíritu de vida en Cristo, esa es una, o opera la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no nos va a vencer, que el pecado ya no nos va a dominar. Y yo les voy a explicar esto. ¿Cuáles son los pecados que condenan a un ser humano? ¿Dónde están? ¿Quién me dice algunos? Pecados por los cuales no verán el reino de Dios las personas. A ver, otro no. Adulterio. Fornicación. Borrachos. Idólatras. ¿Qué más? Pecados que mandan al infierno, pues. Hechicería. Brujería. Gálatas, en Gálatas está la lista. Esos pecados son de condenación. Esos llevan al infierno. Esos son los pecados a los que nos lleva la carne, o a los que viven en la carne. Esos pecados no se pueden quitar. Solamente los quita ¿quién? Dios. Cristo. Solamente los quita Cristo. Cuando Cristo entra en el ser humano, el Espíritu Santo, esos pecados se van de raíz. Se van los pecados, salen del ser humano. Ya no pueden dominar ese pecado a un cristiano, ya no lo puede dominar, porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que estaba dentro de la persona. Así es que para que nos vaya quedando claro, cuando ustedes escuchan que dicen, es que el pastor de tal lugar cayó en adulterio, hay dos ideas en nuestra cabeza. Que el pastor es, al ser pastor, ¿es qué? Un cristiano. ¿Y si es cristiano es qué? Nacido de nuevo, hijo de Dios. Pero luego dicen que cayó en adulterio. El pastor cayó en adulterio. Y eso no es congruente con lo que dice la Biblia. Romanos nos está diciendo que cuando tú eres
nos libró de la ley de qué? Del pecado, de la ley. Es decir, el adulterio es un pecado que está en el ser humano, que no es cristiano. Ahí está el adulterio. Ese adulterio domina a la persona y lo lleva a cometer el adulterio. Pero en cuanto Cristo está adentro, puede venir el pecado del adulterio y la tentación a decir adultera, pero lo que ya no está dentro es que el adulterio, el pecado, ya no está adentro. Puede venir, puede atravesarse la idea a través de los dardos de fuego de Satanás, pero como ya no está la raíz del pecado, es imposible que caiga al adulterio. Es imposible. Porque la ley del pecado ya no está, está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese Espíritu le va a decir al hombre, al ser humano, pastor, no pastor, o quien sea, le va a decir, es pecado. Y no puedes tú hacerlo, le va a decir el Espíritu Santo. Y le va a hablar y le va a redarguir y le va a decir, alerta, porque esto te lleva al infierno. Y es imposible que caiga un cristiano al adulterio, es imposible. No es que quiera o no quiera, es que lo que está dentro de él ya no se lo va a permitir, porque Juan nos enseña, la carta de Juan nos enseña que aunque quiera pecar, ni siquiera puede, dice. Porque el que es nacido de Dios, Dios le guarda y Dios le cuida y Dios no lo va a permitir. No depende de la persona, depende de quién, de Dios, que dice Dios, no, este es mío, a este no me lo tocas. El que es nacido de Dios, el maligno, no le toca. Por lo tanto, es imposible que un cristiano nacido de Dios caiga en pecado de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería. Es imposible. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Pues está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Porque no se fue cristiano? Pues esa es la respuesta. No hay nacido. O sea, o entendemos lo que dice la Biblia, o creemos lo que nos dicen en las iglesias. No es que el hermano cayó en pecado, hay que orar por él. No hay que orar por él, hay que agarrarlo y decirle que se vaya al infierno si no se arrepiente a tiempo y que se convierta a Cristo. Por eso la Biblia, cuando habla de pastores, dice, porque el pastorado es un llamado de Dios y Dios no se equivoca, porque Dios no hace cosas mal hechas, ni de la fábrica le salen cosas torcidas. Cuando Dios llama es porque Dios dice, a este lo llamo, yo lo pongo y pone requisitos. Yo voy a llamar a un marido de una sola mujer, voy a llamar. Dios no va a llamar a uno que ya tuvo dos, porque Dios estaría haciendo algo imperfecto en su obra. Mucho menos alguien que diga, es que cayó. Si cayó es porque iba a caer, porque el pecado estaba dentro de él y no estaba esperando. El pecado está esperando una oportunidad para hacerle ver su condición. Y si cayó ya en pecado, desterrarlo del ministerio, del llamado del pastorado, porque Dios lo estableció claramente. Marido de una sola mujer. Si no pasó eso, es que no había llamado de parte de Dios. Porque es imposible que el diablo le venga a echar a perder a Dios un plan que él tiene. Si él dice, cuando la Biblia nos enseña, es que yo te elegí, mío eres tú, yo te puse nombre, dice en Jeremías, y te di por profeta a las naciones. ¿Quién hizo todo? Dios. No es la decisión de la persona. Es imposible que Dios se equivoque y que diga, híjole, me equivoqué, agarré uno que estaba medio checo y luego me salió mal y me falló. Es imposible. Porque Dios, sus planes de Dios son perfectos. Nosotros somos los que acomodamos las cosas. No es que el hermano cayó en la tentación. No excusemos. Su condición estaba así. Esa es la verdad. Pero no, como yo soy congregante, yo también ando medio chueco. ¿Qué digo del pastor? O sea, como yo también sé que ando medio chueco, ¿qué digo del pastor que cayó en pecado? Hermano, pues es que la carne, todos somos débiles, todos
No hay perfectos, dice la Biblia que nadie es. Dice la Biblia que nadie es perfecto. Dice la Biblia que estamos en la carne, hermano. Entonces, Dios lo va a levantar. Y le empiezan a sacar un montón de textos bíblicos. ¿Por qué? Porque este está igual el que le está diciendo y dice, no me vaya a decir algo a mí al rato que a mí me descubra. Y así ya no, porque como yo lo estoy comprendiendo, él ya no puede a mí decir. Y por eso la Biblia dice que se amontonan muchas gentes conforme a sus propias concupiscencias buscando a los falsos pastores, porque cada quien se acomoda. No, pues si este tiene dos, pues yo tengo dos y él no me va a poder decir nada porque él también lo está haciendo. Y así. Y confunden a la gente, a los que van aprendiendo en el cristianismo los confunden y van creyendo que así es, pero no es así. La Biblia nos está enseñando que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Ahora, si yo descubro que yo no puedo, ¿qué necesito hacer? Si yo me doy cuenta que el pecado sigue gobernando mi vida, ¿qué debo hacer? Conociendo la Escritura. Convertirme, pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque yo sigo en el pecado. Está ahí el adulterio, está ahí acechándome y siento que ahí voy. Ayúdame, necesito que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libre de la ley del pecado y de la muerte. Cristianos, desde el punto, cristianos solo los que van a la iglesia, para que nos entendamos, no cristiano. Ya sabemos que es un cristiano, pero me voy a referir a todos los que van a la iglesia. Cuando una persona está pasando por alguien que va a la iglesia, alguien que asiste a la iglesia, que conoce el Evangelio, que escucha el Evangelio, por su cabeza pasa el adulterio, hermanos. Ahí debe preocuparse, porque el infierno se está calentando ahorita. Cualquiera que conoce el Evangelio, ya en matrimonio, ya en pareja, y por su cabeza, pasa la idea de adulterio. Tienen que ponerse listos. Tienen que ponerse listos. Porque va contrario a lo que la Biblia está enseñando. La ley de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A un cristiano no le tiene que estar diciendo no me vayas a engañar. A un cristiano de verdad no se le tiene que estar diciendo no vayas a pecar, porque no importa que te lo digan o no se lo digan. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que le dice no lo hagas. Pero si en alguien pasa el pensamiento de adulterio, pensamiento de fornicación, el pensamiento de idolatría, de todos los pecados que están ahí, se lo digan o no se lo digan, tarde o temprano, ¿qué cosa? Lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo. Porque el pecado nos enseña el libro de Santiago que empieza con un pensamiento. Y cuando está en el pensamiento, luego se va al corazón, dice el libro de Santiago. Y cuando está en el corazón, produce el pecado, y el pecado produce la muerte. Por eso hay tantas escrituras malentendidas. A veces la mujer le está cuidando la vista al hombre, que no voltee, que no vea a la mujer que pasó. ¿Sí? Porque el problema no está en los ojos, está en el corazón. Porque si el Espíritu de vida está en Cristo Jesús, no hay pecado que se llegue a consumar. Si Cristo está en el corazón. Y porque no entendemos los principios. Porque lo que importa es ser librado del poder del pecado, el poder que tiene el pecado. Eso es lo que importa.
No importa cuánto ves y tú sabes que eres cristiano. La idea es la que no va a estar, ni se va a hacer, ni el pensamiento se va a hacer. Solamente en uno que no es cristiano entra el pensamiento. Porque entre por los ojos, luego el pensamiento, luego el corazón, luego produce el pecado y el pecado la muerte. Y ahí estamos hablando de que no es cristiano, pero en un cristiano el Espíritu Santo siempre va a estar hablando y siempre va a estar diciendo. Pero cuando no estamos en esa seguridad, entonces ahí están los pensamientos, el adulterio. Ya hay cosas que el cristiano ya no debe ni siquiera hablar, hermano. Ni siquiera debe hablar de cosas de pecado que son de condenación y ni siquiera debe pasar por su cabeza. Pero todo esto es a consecuencia de las enseñanzas. ¿Sí? 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, me dominaba la carne, lo que mi cuerpo me decía, lo que mis ojos, lo que mis pensamientos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. No sé si ustedes entienden eso, pero lo que Dios nos está diciendo es que el cuerpo humano es el que tiene el pecado por consecuencia de Adán. El cuerpo humano es el que tiene el pecado. El cuerpo humano piensa en adulterio, en fornicación, en idolatría, en todo lo que la Biblia dice. El cuerpo humano. Y para que nosotros podamos vencer al cuerpo humano, tuvo que venir Cristo. ¿De qué manera? Como un cuerpo humano. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Filipenses que Cristo fue tentado en todo pecado. También Cristo vio mujeres. También Cristo tuvo todas las tentaciones que tiene un cuerpo humano. Todas las tentaciones las tuvo Cristo. Pero como el pecado de Adán y el ser humano dominaba al ser humano, es decir, caía en todos los pecados, Cristo tuvo que venir en un cuerpo humano, para que estando en un cuerpo humano, Él pudiera vencer a todos los pecados. Y estando Él en el cuerpo humano, Él venció, pues, para no mencionárselos, todo tipo de pecado lo venció Cristo. Él dijo no, Él lo venció. Y entonces el pecado produce ¿qué? ¿Qué produce el pecado? La muerte. ¿Y ustedes por qué creen que Cristo resucitó? Ya estamos hablando de profundidades de la Escritura. ¿Ustedes por qué creen que Cristo resucitó? No. Porque la paga del pecado es la muerte, pero si Él no pecó ni el cuerpo en nada, la muerte no tenía poder sobre Él. Y por eso resucitó. Porque Él vino a vencer, dice aquí, por cuanto nosotros éramos débiles, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de hombre, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Él lo venció. Ningún pecado cometió Cristo, por lo tanto la muerte no podía estar en Él. La muerte no le podía vencer. Y por esa razón resucitó. Y cuando Él resucitó, venció a la muerte, dice la Biblia. Y nos dio a nosotros la victoria por medio de ¿quién? De Él. Ahora nosotros ponemos la fe en Cristo que venció el cuerpo de pecado. Nos da su espíritu. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahora yo puedo vencer el pecado como Él lo venció. Así funciona. Cristo venció el adulterio. Ahora Cristo vive en mí. Y entonces yo puedo vencer el adulterio. Y entonces, ¿dónde está el pastor que cayó en el adulterio? ¿A dónde estaba Cristo? ¿A dónde estaba Cristo? Porque si Cristo venció el pecado y Cristo está en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora estando en este cuerpo, dice Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo. Porque si soy yo, yo peco. Si soy yo, yo peco, pero ya no vivo yo. Con Cristo estoy
Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, y pasa el pensamiento del que va a la iglesia y dice, que siga así, me voy a conseguir otro. Y ya estoy enfadado y me busco otra. Bien, pero que no Cristo vive dentro. ¿Y será que eso piensa Cristo? ¿Y será que esos son los pensamientos del Cristo que vive en mí? ¿O es que Cristo venció el pecado y yo tengo que vencer el pecado? Si Cristo venció la muerte, yo voy a vencer la muerte. Por eso dice que Cristo nos lleva de triunfo, de victoria en victoria, y somos más que vencedores por medio de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, ni nada nos puede separar, porque Cristo está en mí. Así funcionan las cosas. Pero luego en nuestra cabeza, híjoles, pero yo conozco al hermano que lo va a mujer. Híjoles, pero yo conozco al hermano que se divorció. Híjoles, pero yo conozco y va a la iglesia y ese hermano. Pues ahí están las respuestas. ¿Y cómo es que lo hizo? Pues ahí están las respuestas. Lo que pasa es que nunca le explicaron esto y se le hizo fácil. Y está confiadísimo de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Está confiadísimo de que su nombre está escrito en el libro de la vida. La bendición es la bendición. Su nombre está escrito, cree que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando llegue a que en aquel día, muchos le dirán, Señor, Señor, yo iba a la iglesia, en tu nombre yo echaba fuera demonios y yo oraba por los enfermos. Y yo les contestaré, nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Cómo que no? ¿Cómo conociste? Sí, que no has visto mi palabra que dice que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre y ellas obedecen y vienen. Pero yo aquí nunca te conocí. ¿Qué cosa le va a terminar diciendo? Hacedor de mal. ¿Cómo que en el reino de los cielos ibas a la iglesia, echabas fuera demonios, orabas por los enfermos y todo, pero adulteraste? ¿Cómo hacedor de maldad? ¿Cómo? Pero todavía te ibas allá a las caletas tras los dioses cuando no te veían. ¿Cómo? Hacedor de maldad, a ti nunca te conocí. Pero el evangelio que hoy en día tenemos es un evangelio totalmente perdido, que se va a llevar a miles de personas al infierno, porque ese evangelio no proviene de Dios, ese evangelio proviene del diablo. Dice Pablo, ¿acaso es que hay otro evangelio? No. El mismo evangelio son los que algunos lo pervirtieron. Pero si aún un ángel del cielo mismo viniera y cambiara lo que está escrito, sea maldito. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que está escrito, no estamos inventando nada. Nada más que nos han enseñado un evangelio diferente. Y todo está escrito, hermanos, para las hermanas que están casadas y sus esposos no están en Cristo. Hay una tarea que hacer. Les tienen que predicar de Cristo y hablar de Cristo y hacer el trabajo y la tarea, porque eso es lo que les tocó hacer. Si hay hermanos que las esposas no están convertidas, le tienen que hablar de Cristo. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes. Llevar el evangelio al prójimo. Y el prójimo va a hacer. Al menos hay excepciones en la Biblia, pero son contadas. Que al menos que sea una vida de matrimonio, de golpes y maltrato extremo, a donde la Biblia permite. Y Dios dice, yo no los creé para contiendas, ¿vale? Pero si no es así, hay que hacer la tarea.
Porque dice la Biblia misma en 1 Corintios capítulo 14 que no sabemos si Dios le tiene preparada salvación. Pero ¿quién le va a dar? ¿Y quién va a hacer la tarea? ¿La esposa o el esposo? Para la pareja. Y a los solteros, dice Pablo, les digo que mejor quédense así. Pero si quieren casarse, háganlo conforme a las Escrituras. Y a las que ya tronaron de plano, ya no se puede con el esposo y con la esposa, ya de plano es una cosa que ya no se puede, ya una situación muy extrema, sepárese, dice la Biblia. Nada más que dice la Biblia, nada más que así te vas a quedar. ¿Te quieres separar? Porque ya solamente tú sabes lo que vives, sepárate, dice la Biblia. Nada más que así te vas a quedar. ¿Sí? Así te vas a quedar. No tengas aquí en la idea, no, pues es que como no me salió bueno, pues Dios me va a preparar otro. No. Para todos Dios tiene ya las cosas preparadas. Tenemos a Cristo, ya nos ha librado del poder de la vida, del pecado y de la muerte. Y tenemos la capacidad de hablar de su palabra, de predicar de su palabra y de ganar a personas para su palabra, para Cristo y principalmente a que está a nuestro alrededor. Pastor, una pregunta. Y por ejemplo, un pastor donde nosotros estuvimos allá en Juárez, se murió su esposa, y ella tenía tiempo más de otro, y luego se casó con otra, así puede. Sí. Sí. En orden. Sí, pues ellos siguieron. Sí, en orden. Eso ahí la Biblia lo dice. Romanos 7 nos pone el ejemplo del matrimonio. Que así como el matrimonio, la esposa está sujeta al esposo mientras él viva, el esposo a la esposa mientras él viva, pero en cuanto uno de los dos ya no está, quedan libres, dice, delante de Dios. ¿Sí? Que se pone el ejemplo en cuanto al pecado, de lo que estamos hablando un capítulo antes. Pone el ejemplo del matrimonio que es igual en cuanto al pecado. Que estábamos casados, estábamos unidos al pecado y la ley del pecado nos dominaba. Pero cuando vino Cristo y nos Él mató o morimos al pecado, más bien, morimos, ya no estamos sujetos al pecado. Ahora estamos sujetos al Cristo. ¿Sí? Y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está hablando al cristiano, que ya no andamos conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme al Espíritu? Nosotros, los cristianos. Esta es la verdad de la Biblia, no la que nos predican en otros lugares. Hermanos, es que somos débiles y estamos en la carne. ¿Quién está en la carne? ¿De dónde sacan que estamos en la carne? ¿Ya han escuchado eso? ¿Otras iglesias? Hermanos, es que estamos en la carne. ¿Quién anda en la carne? El que no es cristiano. Nosotros no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que somos guiados por el Espíritu, los que nos hablan, Dios nos dice, eso es adulterio, eso es pecado, eso no lo hagas, eso no. Y yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de que te des cuenta, de que nos demos cuenta, de que de pronto ya el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, y nos dice, oye, eso a ti no te toca ya hacer. Y dice, oye, sí es cierto, te das cuenta. Ya no andamos conforme a la alianza de la carne, sino a la alianza del Espíritu. Porque los que son de la carne, ahí va lo que yo les estoy diciendo. Porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en el pecado. Los que son de
en el pecado. En todos los pecados. Los que son de la carne piensan en idolatría, en adulterio, fornicación, inmundicia, en todos los pecados, los que son de la carne. Cualquiera que tenga un pensamiento de esos pecados, ¿le pertenece a quién? A la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosa piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas son las cosas del Espíritu? ¿Qué se hace en el Espíritu? ¿Qué practica? ¿Qué nos lleva a ser Dios en el Espíritu? ¿Qué nos guía a ser en el Espíritu? ¿En qué piensa el cristiano? ¿En qué debe pensar el cristiano? En lo bueno. ¿Cómo qué? En el Espíritu. Piensa en oración. Piensa en lectura. Piensa en congregarse. Piensa en alabar a Dios. Piensa en las cosas, en todo lo bueno. En eso pensar, dice el libro de Filipenses. En todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo. Esa escritura alguien la ha leído. Filipenses. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. En eso pensar, dice la Biblia. Pero cuando nosotros estamos pensando en cosas que no tenemos que pensar. O sea, si hay que pensar, en todo. Vamos a buscar la escritura. Vamos a buscarla para que la noten. A ver, ponla por ahí. Filipenses 4 es después del afán, ¿verdad? Después de donde dice, por nada estés afanoso. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso pensar. En eso te tiene que pensar el que es nacido de Dios. En todo eso. Ya cuando estamos pensando en cosas que no, ahí estamos en problemas como cristianos, como conocedores. En esto pensar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es el ocuparse de hacerle caso a lo que la carne me dice es que estamos en Romanos, El ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Una cosa es que lleguen dardos de fuego de Satanás que hablen de adulterio. Una cosa es que lleguen dardos de Satanás a mi mente y me hablen de pecados. Eso es posible. Lleguen pensamientos. Eso no me dice que soy pecador ni que soy no convertido. Pueden llegar pensamientos. Cuando yo me ocupo de esos pensamientos para llevarlos a cabo, y cuando esos pensamientos ahí van a estar en mi cabeza, ahí dándoles vuelta, me tengo que poner listo porque puede ser que me va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Y necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Más problemas todavía. Yo me la paso pensando cosas de la carne y lo que me estoy ganando es ¿qué cosa? Enemistad con Dios. No, pero es que yo ya me enfadé, ya estoy desesperado. Pues más se van a poner las cosas peores. Porque lo que estoy haciendo es ponerme en contra de Dios
Y yo me puedo pelear contra quien sea. Pero no sea Dios mi enemigo. No sea Dios mi enemigo, porque con Dios no voy a jugar. Dios no puede ser burlado. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse. El que piensa en la carne o el que vive en la carne, estamos entendiendo que entonces no es cristiano. Y si no es cristiano, está así enemigo de Dios. Y no puede sujetarse a Dios porque necesita primero, ¿qué cosa? Entregarse a Dios. Y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. Adelante. Los que viven mucho según la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la... Y si yo no agrado a Dios, ¿será que Dios me va a responder? Y si yo no agrado a Dios, ¿será que Dios me va a ayudar en lo que yo le estoy pidiendo, en lo que estoy necesitando, en lo que le estoy clamando? ¿Será que me va a responder? Si yo no agrado a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y ahí quitamos todas esas enseñanzas de que hermanos andamos en la carne. Andamos muchos, somos muchos. Andarán. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y para que nos quede más claro, aquí dice la Biblia, si es que el Espíritu de Dios mora en vos. ¿A quién queremos engañar? Todas esas enseñanzas que escuchan de que, no hermanos, pues es que somos débiles. O sea, entonces, ¿qué cosa está diciendo aquí el Espíritu? No vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en nosotros. Si el Espíritu mora en nosotros, no hay pretexto, dice la Biblia. No hay excusa, no hay acomodos. Si el Espíritu mora en nosotros, no hay manera de caer en pecados de muerte, no hay manera de caer en pecados de muerte. Por eso hay una escritura que dice ahí Santiago, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y por los pecados que son de muerte dice, no ores. ¿Se ha leído Santiago? Por los pecados que son de muerte, no ores, dice. Ora por los pecados que no son de muerte y Dios les escuchará y ayudarás a la persona. Hay pecados que no son de muerte, es decir, hay un hermano que sí es cristiano, pero tiene pecados, tiene luchas. Hay que orar por él. La oración, Dios la va a escuchar, si estás pidiendo, porque está débil, porque está luchando, porque... Pero hay pecados por los cuales no tienes que orar. No, es que el hermano cayó en adulterio. No ores. Porque ores tú por él, Dios no lo va a ayudar. ¿Qué cosa necesita él? Arrepentirse y convertirse. ¿Lo vas a hacer tú por él? No. Dice Dios, no baste sus palabras. A él hay que enseñarle que se tiene que convertir. No ores por él. Muéstrale el pecado. Porque luego estamos acostumbrados a esto, hermanos. Y si no lo enseñamos como es, seguimos en confusión. Luego nosotros decimos, el pastor, ore por esta persona, pero esta persona no es convertida. Y entonces yo lo que le digo es, hay que hablarle del Evangelio. Hay que presentarle el Evangelio. Porque yo puedo estar orando por esta persona que no quiere nada con Dios y que no es convertida, no va a pasar nada. Porque la Biblia nos dice que es un principio de Dios. Ahí hay que presentarle a él el Evangelio. Y hay que presentárselo y hay que hablarle claro. Esto es así. Hay condenación y hay vida eterna. Cuando se convierta, todo lo demás se va a arreglar por añadidura. Entonces ahí hay confusión a veces cuando nosotros queremos oración.
La oración es entre quienes. La oración que Dios va a escuchar. La oración es petición. ¿Entre quiénes? Entre cristianos. Oren unos por otros, dice la Biblia. Si hay un enfermo, oren por el enfermo. Si hay un necesitado, oren por el necesitado. ¿Quiénes? Entre la iglesia. La oración del justo puede mucho. Y Dios concederá. Por el que no es cristiano, Dios no nos mandó a orar en el sentido de que oro para que se arregle su problema. Oramos por misericordia para que Dios les permita, pero no oramos para una solución de su problema porque no se va a solucionar. Oramos para que Dios le alcance. ¿Sí? Oramos para que Dios le alcance, pero no oramos para que se solucione. Porque para Dios lo importante no es que solucione su problema, sino que le conozca. Entonces, igual es un tema que tenemos que dar claro en el tema de oración. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Así de sencillo y así. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Y no estamos hablando, y cuando hablamos de tener el Espíritu de Cristo o de ser convertido, no hablamos de cuántos años tienen en la iglesia. ¿Sí? Puede que tenga 40 años en la iglesia sin tener el Espíritu de Cristo. Puede tener 40 años en la iglesia sin ser convertido porque nunca escuchó el verdadero evangelio. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, ¿verdad?, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué Espíritu más levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Levantó de los muertos a Jesús. Él le hizo que resucitara al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le dio vida a la ley de la vida en Cristo Jesús. Si ese Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, dice, está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos lo resucitó, ese mismo mora en nosotros, pues ese mismo va a hacer posible que nosotros ya no caigamos al pecado. Si a Cristo lo resucitó, no tiene el poder del Espíritu Santo para evitar caer al pecado. Es el mismo Espíritu. Vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Les voy a explicar este último texto, este final les voy a explicar. Una cosa es vivir en la carne. Una cosa es vivir en la carne. Otra cosa es hacer las obras de la carne. Son cosas diferentes para que entiendan esto. Vivir en la carne es que el pecado está dentro de mí y hago lo que el cuerpo me dice. Vivir en la carne. Hacer las obras de la carne es, ya soy cristiano, nacido de nuevo, no leo, no oro, no estudio, no me congrego, y las obras de la carne, lo que viví. ¿Quién tiene 5 años que se convirtió?
¿O quién quiere que yo lo tome? Dijo, bueno, no voy a tomar todo el tiempo. Bueno, yo tengo 50 y ya no sé cuántos años. Pero 30 años yo viví sin Cristo. 30 años viví conforme a la carne. El pecado estaba dentro de mí. ¿Sí? El pecado. ¿Y qué yo hacía en el pecado? Todos los pecados. Les voy a poner un ejemplo. Yo tomaba y me emborrachaba sin Cristo. Pero luego yo conocí de Cristo. Y yo lo primero que leí dentro de lo primero que Dios me mostró es: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y cuando yo lo leí dije: no, ya está aquí. Lo saqué de mi corazón. Pero yo fui a la iglesia, y no sé si ya se lo platicé a mi esposa, pero y si no ya está enterando. Como 5 veces yo ya había ido a la iglesia y yo todavía seguía comiendo. Fui las últimas tocadas que fui a tocar después de ir a la iglesia, como 5 veces yo todavía comí. Me tomé unas cervezas. Y yo ya sabía que la Biblia decía que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y yo tomé y sabía y decía: híjole, estoy tomando. Ya dentro mío me decía que estaba mal, pero yo sé que yo todavía me ganaba la voluntad. Los amigos, el ambiente, decía: nos tomamos una parte, pero yo ya dentro de mí sabía, pero todavía tomé. Pero ya lo sabía. Y ya no me decía que estaba mal, pero lo estaba haciendo. Esto se llama obras de la carne. El hacerlo, pero ya sabes que está mal y que no lo debes hacer, pero te sigue dominando. ¿Qué cosa? La costumbre. Porque durante tantos años el cuerpo se acostumbra a practicar pecado. Luego tú te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, te dice: esto está mal, pero todavía te gana el deseo. El pecado ya no está, pero sigue estando el deseo. Se llama obras de la carne. El pecado lo quita Dios de adentro del cuerpo. La obra de la carne, ¿quién la tiene que quitar? Uno mismo lo tiene. Para que no se confunda. La carne es el pecado dentro. La obra de la carne es la práctica que hacemos. Esa no la quita Dios, esa la tenemos que quitar nosotros. Leemos, estudiamos, nos congregamos, oramos y vamos matando las obras de la carne. Yo era borracho, me convertí a Cristo, un ejemplo lo estoy poniendo. Me convertí a Cristo, mi corazón se entregó, sabe Dios, y luego las obras de la carne se empiezan a desaparecer. Pasan 8 días, ya no tomé tanto, pasan 15 días, tomé menos, pasa un mes, dejé de tomar. Las obras de la carne se van quitando. Hacer morir, dice aquí, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si conforme al Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Si ya eres cristiano, nos toca hacer morir las obras de la carne. Entonces tenemos que identificar que si lo que yo todavía hago, mis pensamientos y cosas que hago que ya no debo hacer, yo debo identificar si son obras de la carne, es decir, porque no leo, porque no estudio, porque no me congrego, porque no tengo fe, porque no tengo todavía, y sigo haciendo cosas como hablar malas palabras, como mi carácter, como cuestiones que no me he logrado quitar. Eso yo lo tengo que hacer morir. ¿Quién? Yo. Hay cosas que decimos a Dios: Señor, ayúdame, quítame esto. Y Dios dice: no, quítatelo tú. Porque yo ya quité el pecado de adentro, a ti te toca hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? A través del Espíritu de vida. ¿Cómo? Alimentando el Espíritu. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Escuchando, orando. Hacer morir las obras de la carne y entonces viviréis, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si a mí el Espíritu de Dios me dice: oye, ya no hables tan feo,
dice que soy cristiano, porque estoy escuchando su voz. Y yo debo entender que debo hacer morir esa obra de Dios. Si tengo debilidades, pero el Espíritu me dice, oye, eso no.